Y hoy estamos con Martín Seid. ¿Se dice Seid? Se dice Said. Seid. Martín Seid y con Poli Bernatene, que son docentes futuros, potenciales, de la nueva escuela de narrativa Orsay, formato virtual. En el caso de podcast, no es como poner la voz, no es una semblanza sobre el podcast. ¿Cómo ganas plata con de esto? hecho, Martín hizo taller de podcast en el verano. Claro. Hicimos el presencial. Más amplio. Más presencial. Con un enfoque bastante más amplio, pero para el virtual decidió ir como a un Y está muy bien. de monetización. Pero Está porque muy al bien. ser virtual y al ser en otros países que están más desarrollados ya los podcasts, me parece que un taller como inicial de cómo hacer un podcast en países que ya está instalado era como muy de atrás. Claro. Acá, ¿qué damos por sentado en el tuyo? Damos por sentado que ya sabemos enchufar 4 cosas. Sí, y no voy a que la el parte sonido técnica. salga lindo, que esté Sí. más o menos bien. Tenemos Sí. un producto, no sabemos qué hacer con ese producto. La mayoría de gente sabe lo que quiere contar, no sabe cómo hacerlo en podcast. Y lo que yo le quiero sumar en este taller es qué buscan la gente que puede llegar a poner plata, que la mayoría de veces no son las cosas que uno quiere hacer, que es charlar de sus anécdotas Claro, o de claro, cosas. No para cortarles esa idea, porque nosotros en la productora hacemos podcast por placer y podcast por plata. Con una cosa financiamos la otra. Claro. Entonces, Perdón, sepa- en el mundo de la cocaína, que hablábamos al principio, Y ahora ya también sabemos de eso. se llama tomar gratis. O sea, vendés la cortada, te quedás con un poquito de la pura y tomás eso. es eso, y te divertís mucho. Y te divertís mucho final, y no La pagás. escuela Orsay es genial. Es impresionante. Te enseña de todo. Es Es impresionante. una narcoescuela. Pero, bueno, la idea del taller al ser para todo el mundo, es poder contar de la experiencia que tuve y que tuvimos estos últimos años, que le encontramos la vuelta a cómo vender el podcast. Claro. El taller va a empezar diciendo que el podcast no le interesa a nadie y que el podcast no da plata. Ujú. Partamos de esa base. Se parte de Ahora, ahí. pero, si quieren intentarla, es por acá. No hay muchos caminos, hay poca gente que gana plata con el podcast e hicieron estas cosas. No se le puede escapar. De última, sigamos haciéndolo por placer y sepan que un sponsor no va a venir, pero, por ejemplo, pueden hacer un podcast que después genere plata por la venta de un libro, por un evento. Pueden juntarse. Yo acá he visto gente que hizo en la sala de abajo Ujú. un evento que viene gente a partir del podcast que hizo. Claro. Entonces, tenés un nicho. Si vos contás, no sé, anécdotas que le pasan a cualquiera, tenés un público más grande, es más difícil captar quizás seguidores porque competís contra otros. Pero si te vas al nicho, si a vos te gusta algo muy puntual, tenés más chance. Por ejemplo, yo hago un podcast de punk hace 6 años. No hay podcast de punk. Claro. No será el mejor, pero no hay otro. Claro, Entonces, claro. si yo lanzo una remera, por ejemplo, de una banda muy chiquita, no voy a vender 10.000, pero voy a poder ganar una plata como para pagar el próximo chiste, no para vivir. ¿Ya No tenés voy a- tu propia comunidad en el podcast de Punk? Sí. Bueno, sí. que en realidad es un poco eso también, ¿no? Encontrarle el marketing en la propia comunidad, ser genuino con esa comunidad. Es lo que tiene Orsay. No Orsay bardearlos, tiene claro, eso. no bardearlos, sino que estar realmente ahí, Es eso. desde ese costado. Por ejemplo, Hernán fue invitado. Esta semana conseguimos subir al obelisco. Ujú. Entonces, El vértigo me impidió aceptar la invitación. pero ese episodio que grabamos adentro del obelisco, que lo vamos a sacar ahora el 9 de julio, va a estar dentro del podcast de Punk. Claro. ¿Por qué? claro. Porque sacar a un historiador hablando arriba del obelisco ya lo hizo Piña y ya lo hicieron 200 personas. Claro. Y yo no le voy a competir a Pergolini. No, claro. Ahora, claro, ¿cuántos claro. podcasts punk existen? Pocos. ¿Cuántos subieron al obelisco e intentaron subir a casear y leer un cuento? Que ya ese era el acto punk, porque no hablamos de vamos a Claro, romper claro. cabezas. ¿Querías hacer? Que Sí, pero me dijo que Casieri no. subiera al obelisco Sí, y lea no, un sí. cuento. Lo dijo que no porque no estaba en dije que Capital. No, no está en Capital y si hubiera estado en Capital, el vértigo me lo hubiera impedido, le dije, pues yo ni en pedo me subo al obelisco. O sea, no hay manera de que... Bueno. tenemos otro docente, tercer docente. ¿Cómo está esta escuela? ¿Cómo está la escuela? Sí, preséntalo, Caro, por favor. Bueno. No, igual, mira, yo creo que ya viene como medio presentado. Ya viene presentado encima, se presentó encima. Claro, se presentó encima. Sí. Emilio es un docente muy particular. Él tiene todo el tiempo que explicar la narrativa de los videojuegos, porque vos sos multifacético, tenés un montón de saberes, pero entre otros tantos está el universo de los videojuegos y toda la narrativa que tienen desde los inicios
hasta convertirse en la mega industria que son hoy. Fíjense cómo venimos, ¿no? De cuánta lateralidad hay en lo que llamamos narrativa. Un podcast, la ilustración, el videojuego. En este caso puntual, son como 3 botones perfectos de la diversidad de lo que nos estamos proponiendo. Así que, primero, gracias por estar. Gracias a Martín y a Poli por ya contar. Y ahora contá un poco vos también. ¿Por dónde va a venir lo tuyo? Toda esa línea de ¿Qué nos tiempo. esperamos? Bueno, precisamente, muchas gracias ante todo por estar acá, muy contento con toda la oportunidad de Orsay, tanta oportunidad para tanta gente, ¿no es cierto?, que quería quizás asistir a un curso de estas características sin que sea parte de lo que es la carrera en sí de diseño de videojuegos. Esto tiene que ver con la historia desde la óptica de la narrativa, sí, porque bueno, el videojuego es en sí no reconocido aún, pero una nueva forma de arte, una forma de cultura también, pero una forma evolucionada que involucra muchas de las otras artes, ¿no? Tenemos ilustraciones en los gráficos, historia en los guiones, incluso cuestiones que tienen que ver hasta con la arquitectura. Y la programación informática, claro, también, sí, obviamente. Ni hablar. ¿Sí? Entonces todo el proceso que ha ido, cómo se pueden ir contando historias de que los videojuegos eran 2 palotes blancos, hasta hoy que todavía no, pero estamos ya casi con problemas para diferenciarlo de la realidad, ¿no es cierto? Es todo un proceso extenso que, bueno, en 4 encuentros vamos a ir cubriendo. A mí me gusta mucho cuando te convocamos, hay ciertas cosas que hemos empezado a ver de tu derrotero que es multifacético, porque podemos ir por el lado del stand-up, podemos estar hablando o escuchándote hablar horas de fútbol o de videojuegos. A mí todas las variantes me entretienen. O sea, a mí lo que me pasó con vos es que no te conozco desde hace mucho tiempo, sino desde hace relativamente poco, y el dedo se queda quieto cuando apareces. No importa de qué me vas a hablar. Si me vas a hablar de los penales errados de no sé quién, o de Boca y River, siempre le encontrás un algo lateral a eso que vas a contar. No me vas a contar lo de siempre. Me vas a contar siempre un costadito. A mí me interesa mucho ese costadito, independientemente del rubro, que se cuente por el costado. En este taller de videojuegos vas a utilizar esos recursos que son humorísticos, que tienen que ver con personalizar a quienes juegan a videojuegos, o vas a ir derecho por un lugar escabroso de la historia y nada más. Tiene una intencionalidad instructiva, pero eso no va a limitar lo que tenga que ver con el delivery, ¿no es cierto? Cómo se comunique, y obviamente las interpretaciones pueden llevar a lugares en la misma línea que una imagen vale más que 1000 palabras, o una mueca vale más que 1000 palabras, llevar a imágenes de instancias de gente que, porque bueno, resulta, les cuento, hay gente que es más joven, entonces hay 25 años, tiene, entonces ellos forros nacieron de mierda, gente y de ya mierda. está. Bueno, no lo dije yo, pero la verdad que claro, ya estaba el PlayStation 2 y yo tenía, ¿viste? Pagaba ingreso bruto. Entonces, la realidad es que eso es parte también lo que tiene que ver con la ubicación en tiempo y espacio. A veces hay que explicar, para explicar un videojuego, decir cuál era el Oscar a mejor película, o qué ocurría a nivel mundial en la tecnología. A diferentes instancias, lo que hoy es la nanotecnología, que puede ser casi moneda corriente. Yo lo escuché por primera vez en un videojuego, porque en la década del 90 nadie iba a hablar de algo así, y los videojuegos nos permitían ese tipo de comunicación ya en niveles más elevados, como puede ser Metal Gear Solid. Pero lo cierto es que para gente, esto obviamente tiene que tener cierto interés por el mundo del videojuego, pero no necesita una expertise ni nada. Sí va a sumar para poder entender también un poco de esto, incluso poder comunicarlo a través de eso, porque la idea es un poco eso, la historia se empieza a perder y se empieza a reescribir. Y esa reescritura hace que pareciera que se borrara lo anterior, que no haya existido nunca, ¿no? Claro, y entonces video, empiezan a haber problemas cuando se empiezan a borrar las historias, no importa en qué rubro, se empieza a borrar lo de atrás, se empieza a repetir con mayor calidad ciertas mismas mierdas, y no se evoluciona en las estructuras narrativas también. Que dirían oír los apóstoles, ¿no? No es así como están contando ustedes. Estábamos hablando recién, antes de que llegaras, tanto de ilustración como de podcast, de la segmentación, de cómo invitamos y a quién invitamos a cada taller. En el caso de Martín, la segmentación era muy apretada. Vamos a enseñarles a ver cómo se puede hacer dinero con un podcast. O sea, muy específico. En el caso de Poli estaba más abierto. Es la narrativa de la imagen puesta a disposición del ojo humano. Entonces yo le decía a Poli, bueno, pero ¿quién quiere ir? En el caso del podcast,
uno que quiera hacer plata, que ya lo hizo, más o menos. Ojo tenemos... que él es muy de nicho también. Por eso, O por sea, eso no lo sé pregunto, cuántos podcasts hay de videojuegos, pero el gamer compra la silla gamer, o sea, es un mundo de muy nicho. Sí, muy pero nicho. dentro de ese nicho, y es pregunta, es pregunta, ¿a quién le hablamos? O sea, ¿quién podría tener interés en un taller, en un curso como el que vas a dar, y por qué? Puede tener paralelismos con la cuestión de lo que es podcast. En videojuegos es más que nada el streaming. El videojuego crea el streaming. Claro, exacto. Sí, El la gente Twitch. empieza a jugar y a mostrar cómo juega, y así nace el streaming. En el año 2011, cuando me compré el PlayStation 3, una de las aplicaciones gratuitas para descargar era Twitch. Cuando la descargo, porque era gratuito a diferencia de la de Netflix, que era Claro. gratuito hasta que tenías que ver, ahí no podías ver nada. Entonces en Twitch se podía. Y lo que yo veía era una ventanita y gente jugando a cualquier tipo de juegos, un niño jugando. Y ¿cómo puede la gente ver esto? A lo que hemos llegado. Llegar a ver a un tipo que juega, porque yo vivo de eso. Pero bueno, la realidad es que es cierto que hay mucha gente que tiende a otras formas de comunicación y que quizás yo no soy tanto de jugar en vivo, sino que más bien cuento las cosas. Y hay gente que se siente identificada por ello, porque fue naciendo. Claro. Nueva gente que le interesa el pasado, pese a tener esta circunstancia de haber nacido después. Entonces, para ellos es muy importante. Buenísimo, para aquellos claro. también que quieran llevar su propio conocimiento a otro nivel, porque es un goce de la nostalgia también a aquellos que les interesa el mundo del videojuego. No, sí, excelente, Realmente. excelente. A mí me parece, vamos a repetir los días y los horarios de estos 3 talleres tremendamente diversos, Agosto. porque la Yo narrativa no es solamente Lo cuento, que le novela y decías a él, poesía. Lo que le decía hacer de chicos y adultos para compartir, cuando la directora de la escuela lo permita. La señora directora. La señora directora, la honorable. Yo soy el rector. Ah, vos sos el cual, yo soy la O el que- decano. Yo tengo un taller que es para padres e hijos para hacer audiocuentos y Claro, podcast. está buenísimo. Por eso digo, Porque mis ojo, hijos, al tener un micrófono, se graban, yo los edito y de repente tienen audiocuentos. ojo con la experiencia. Yo me Sí, preocupo mucho por eso. Digo, la experiencia. ¿Qué le estamos diciendo desde un taller al otro? Al que está navegando por Instagram y dice, uy, mira lo que tengo acá. La experiencia. ¿Qué me va a dar a mí estos 3 martes? ¿Qué me va a pasar a mí en este rato? Capaz que la estructura narrativa del taller es la misma, ¿eh? Claro. No cambia en nada. Solamente decirle, che, pero es para padres e hijos, hace que cambie todo. Claro. Hace que le dé la vuelta de tuerca. De eso hablamos antes de que llegaras. Hablábamos en vivo, a pelo, del marketing de la propia escuela, porque otra cosa que nos parece es que tampoco hay que hablar de espaldas al público que está mirando sobre el marketing de No. aquello que le vamos a De ofrecer. hecho, esto se llama redacción abierta Sí, y sí. es como para que discutamos. De los hecho, conceptos. Carol, le estamos agregando, ¿no? Ahí para toda la familia, el de ilustración. Sí, sí, vamos a a Está ponerle poniendo ahí. cositas. Yo si me agregás el módulo para aprender a ver los dibujos de los cuentos para niños, yo los leo y no miro los dibujos, Bueno, mis hijos lo miran. De hecho, Claro. el Yo material no tengo idea, que me parecen el material que paso. Poli tiene seleccionado para el taller es muy para que compartan las familias. A mí me parece un enfoque súper interesante Claro. y desarrollar dinámicas que sean para trabajar en estas duplas. Así que si querés, vamos por ahí. Vamos por ahí, Te sí, cambié a full. el taller. No, no es el mismo, para mí es el mismo. ¿eh? No, es Solamente diferente cómo que encararlo. explicamos un poco mejor para quién es. Y Claro. qué ganás. No, ¿Y totalmente. qué ganás con eso? ¿sí? Totalmente. Yo voy a las escuelas y no les explico a los chicos porque ya lo saben. Claro. O sea, es más para los grandes, pero es para todo el mundo. Para Claro. toda la familia. No le explicas a los chicos, perdón que me enganché así, pero... No, digamos, hablamos de algo natural en la lectura, ¿no? Cuando somos grandes perdemos la lectura de imagen. Y fíjate que en el mundo de los videojuegos todos, ya desde chicos, nos prendemos a ese universo de la narrativa gráfica. ¿Y del cómic? Pero claro, pero en el cómic ya, o en el cómic, o en el libro ilustrado, ya cuesta más. Ya Claro, cuesta más. claro, ¿Por qué? claro. Porque tiene que ver con lo lúdico. Ya que estamos, hablamos de eso. O sea, es que en los 3 casos me parece tiene A que ver con lo lúdico. Orsay tiene muchísimos lectores. Sí, sí, sí. Y por ahí no se dan cuenta que la revista, la Orsay nomás, por naturaleza, tiene mucho para leer desde la imagen. Claro. No solo de historieta. No, Lo que no, es en una general, tapa, en lo que general, me claro. dice la poesía que le pone cada ilustrador en eso, no siempre es interpretada. Claro. Entonces, por eso está bueno verlo de esa manera. Y está buenísimo, sí, a mí me parece espectacular. Por eso digo, vamos a recordar las fechas y los horarios de cada uno de estos 3 talleres que empiezan en agosto, julio-agosto.
Emilio empieza en el 18 de agosto. Todos es son de agosto. 18, 25 y 1 de agosto. Y tiene, estos son los virtuales, y tiene una experiencia presencial. Para los que Excelente. no puedan hacer el virtual, pueden hacer esta única experiencia presencial. O pueden hacer todo si quieren. Acá, en Acá la en la sala sala Casal. Casal. Y los virtuales también ocurren en nuestra sala de estudios, que está acá al lado de la sala Casal. Exactamente. Bien. El taller presencial de Emilio es el viernes 8 de agosto. Perfecto. Y el viernes 18 de... perdón, repito, viernes 18 de julio. 25 de julio y 1 de agosto los virtuales. Ahí está, porque tengo 1000. Claro. Y el 8 de agosto es el presencial. Bien. Después viene Poli, que arranca el jueves 7, tiene el 14 y el 21 de agosto los talleres Virtuales. virtuales. Sí. Y el 28 de agosto el presencial. Ahí estaría buenísimo Claro. también llenar de padres e hijos. Sí, estaría bueno. Y que haya Totalmente. grandes láminas y crayones, que haya cosas. Libros. Que haya, Bueno, claro. son los jueves, todos los jueves de agosto. Perfecto, excelente. Exacto. ¿Y Martín? Sería buenísimo. Y Martín arranca el 13, tiene 13, 20, como la revista, 13, 20 y 27 a las 18 horas. No tengo Excelente. presencial yo. No hay presenciales, No, son no solamente No me tenemos ofrecieron virtuales. presencial. No, No, porque en este caso, al ser podcast, me parece que esto que contabas al principio, de que haya gente de diferentes partes del mundo, que se pueda trabajar no, desde la claro. virtualidad, me parece que es fundamental. Así que bueno, Bueno. Martín Seid con podcast, Poli Bernatene, que ya estamos decidiendo que tenga como una especie de subtítulo. sí. ¿Sí? De subtítulo. Y por supuesto, videojuegos desde julio. Desde julio. 18 de julio. Desde el 18 de julio, pero todo lo que Ya quieran estamos. ver, todo lo que quieran ver, hay muchísimos más en Escuela Orsay ORG. Muchas gracias por haber venido. Vamos Gracias a un por corte y seguimos en un ratito. Bien.